Ahí se incorporó Facundo. Muy bien, Facundo, bienvenido. Bueno, ustedes háganme las preguntas. A ver, Juanita, que está silenciado el micrófono. ¿Quién me hace la pregunta? Bueno, ¿querés que arranquemos nosotros con una preguntita? Dale. A ver, la teníamos por acá. Primera pregunta que se nos ocurrió. ¿Cómo surgió la decisión de ingresar al seminario? Bueno, fue una decisión que yo venía madurando cuando estaba en el colegio secundario. Yo soy exalumno del Colegio Inmaculada Concepción. Venía anualmente un sacerdote palotino que nos daba retiros espirituales de lunes a viernes. Capaz que los padres de ustedes se acuerdan y lo pueden haber llegado a escuchar. El nombre era el padre Nico, le decían, el padre Nico. Era un sacerdote palotino que venía de lunes a viernes, generalmente para alrededor de agosto, al Colegio Inmaculada Concepción, y él nos predicaba convivencias. Esas convivencias de tercero, cuarto y quinto año, para mí fueron muy importantes, porque me llevaba a experimentar una vivencia espiritual y una vivencia de Dios muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Chávez, que era como muy estructurado, que pasan los años y siempre sigue lo mismo, y entonces no había una presencia tan viva, tan festiva, tan lindo como tenía el padre Nicolás. Eso a mí me llevó ya a experimentar el deseo y las ganas de participar. También había una laica consagrada que había sido religiosa de las dominicas de la Anunciata, una mujer que con el nombre de Luisa, que quizás también los padres de ustedes la conocieron, fue una mujer de un gran compromiso social. Ella fue una de las que declaró por el asesinato de Monseñor Angeli y de los mártires riojanos, Fray Juan de Dios Murias, también el padre Longueville y el diácono Pedernera. Fue una religiosa que se fue a La Rioja. Ella luego vino nuevamente a Chávez, estuvo viviendo en el hospital Anita Licagaray, en las habitaciones de arriba que están al lado de la capilla. Cuando uno entra al hospital, que se ve un vitró muy bonito, ahí hay unas habitaciones que doña Anita Licagaray, cuando donó el hospital, donó para que vivan religiosas. Esta ex religiosa dominica de la Anunciata vivió allí. Bueno, ella fue una mujer muy comprometida en todo lo que era la promoción humana, lo social, y eso a mí también me llamó mucho la atención, que llevó a que yo me vaya cuestionando mi vocación. Eso hizo que después vino el servicio militar, yo no pude ingresar, también hice una pequeña carrera y trabajé en la administración pública. A los 24 años decidí comenzar un camino de discernimiento que lo tomé ya en serio como para tomar una opción en mi vida. Bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Ya tengo 24 años, soy grande, no me veía como padre de familia, entonces eso hizo que yo lleve a plantearme la vocación. Tampoco veía que el trabajo, yo trabajé en la administración pública en la municipalidad unos años, y tampoco me sentía realizado. Tenía todo, porque tenía un muy buen puesto, un muy buen sueldo, no me faltaba absolutamente nada, pero yo no me sentía realizado como persona. Eso llevó a tomar la decisión de comenzar un camino de discernimiento. En 2 años me tomé el tiempo para esa decisión y luego ingresé a la Orden Franciscana, al convento, en el año 1994 en Bahía Blanca, en la parroquia San Francisco de Asís. Y allí comencé todas las etapas de la formación. No sé si respondí. Genial, Cualquier genial. cosa me dice. No sé si alguien quiere seguir preguntando, desactive el micrófono y pregunte nomás. Miren que si no pregunten sigo yo hablando,
tan tímidos. Así que bueno, por ahí relacionamos... A ver, otra pregunta más. Sí, la pregunta... Esta que la relacionamos un poco con el tema que te habíamos dicho de la charla, el tema principal, que sería, ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando les contaste esta decisión tan importante que ibas a tomar en tu vida, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ellos? Mirá, primero la reacción fue una reacción fuerte, de incomprensión, de rechazo. Imagínense, para mí fue muy fuerte. Por lo tanto, al encontrar ese rechazo, yo no me vi fortalecido como para poder tomar una decisión tan importante para mi vida que necesitaba el apoyo de la familia. Y eso provocó como un repliegue en mí que dije, voy a esperar un tiempo más. Lo hablé con el padre Di Filippo, que en ese momento el padre Juan Carlos era el sacerdote, que era párroco del pueblo de Chávez. Yo esperé entonces y dije, bueno, voy a esperar un poco. Para eso hice el servicio militar, lo hice en el portaaviones 25 de mayo, el buque de la Armada donde navegué, fue una experiencia muy linda. Luego estudié una pequeña carrera y comencé a trabajar. A los 24 años yo comencé ya un camino de discernimiento donde a mi familia yo le avisé y dije, miren, yo tomé esta decisión, ya no pedí opinión, que eso es distinto, pero yo estaba ya en otra condición, estaba fortalecido como para sostener ese camino. Mi familia, mientras tanto, también hizo un camino donde ellos vieron que lo mío seguía, que no era una locura pasajera ni el entusiasmo de un momento, sino que era una convicción que yo tenía en lo profundo del corazón. En la tablet no bajas. No me es compatible. Ahí anda María Amanda. ¿Qué está haciendo María Amanda? No hago el lío. ¿Qué pasó? Desapareció María Amanda ahora. Acá estoy. Ay, María Amanda, ¿cómo te va? Felicitaciones. Seguí. Hola, seguí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Gracias, bien. Bueno, Sí, por favor, no pares. Bueno, así que eso fue un poco el camino que hizo mi familia, pero que principalmente hice yo, porque uno es el que tiene que estar convencido de las opciones que uno toma en la vida y poderlas sostener después. Porque las dificultades, los problemas, los inconvenientes, siempre los vamos a tener en todo orden de la vida. Y si uno, por esos inconvenientes o esos problemas, va a bajar los brazos, se va a venir abajo, no puede ser. Entonces, a mí me ayudó muchísimo el haber madurado esa decisión, el haberla discernido a su vez también. ¿Qué significa discernir? La palabra discernir viene de una palabra que es cernir, el cernidor. Ahora ya no se usa más, pero el cernidor era como una especie de colador por la cual, por ejemplo, vamos a suponer que una harina tenía gorgojos. Vos la pasabas por el cernidor, la harina pasaba y los gorgojos quedaban arriba. Bueno, es como si fuese una zaranda de las máquinas cosechadoras, donde puedo pasar el grano y la suciedad y las impurezas quedan. Bueno, eso significa discernir. Significa poner en presencia de Dios la vida de uno, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta. Eso, si somos personas creyentes, tenemos elementos, como por ejemplo las Sagradas Escrituras, la oración, para pedirle a Dios que nos ilumine en esa decisión. Pero también hay otros elementos que nosotros tenemos. Por ejemplo, escuchar el consejo de algunas personas y escuchar el consejo de personas idóneas para eso. Si yo tengo que discernir, si me tengo que operar, no puedo consultarle al mecánico. Es con un médico que tendré que hablar, con un médico amigo, que esté especializado, que conozca, será el que me podrá dar una palabra autorizada para tomar una decisión. Y la última decisión es de uno. Uno tiene una serie de elementos que evalúa y después uno tiene que tomar la decisión. O sea, el discernimiento es clave y es fundamental a la hora de poder tomar una decisión, a la hora de una elección. Es decir, eso es algo que
En todo orden de la vida tenemos que hacer. Bueno, yo hice ese discernimiento, para eso viajaba una vez al mes a Bahía Blanca y me quedaba desde el viernes a la noche hasta el domingo a la noche, 2 días durante 2 años. Y para tomar la decisión final me tomé un retiro espiritual. Me fui al monasterio de las hermanas Clarisas en Juan y allí estuve una semana tratando de tomar la decisión, que era una decisión que me temblaban las rodillas, que ni les cuento. Me decía traca, 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 traca. O sea, porque es una decisión muy fuerte. Es una decisión que involucra toda la vida. Y hay algo muy serio, que es muy delicado, que es el tema de formar una familia y el tema de la paternidad, que es algo natural, que todos lo tenemos. Ser padre, ser madre, es parte de la condición humana, que eso también hay que discernirlo, que es en definitiva trabajar algo que a las personas nos cuesta mucho, que es trabajar la soledad. Es trabajar la soledad, el vivir solo. Eso es algo también que hay que trabajarlo y ser consciente, y que en algún momento de la vida a todos nos toca vivir la soledad, porque en los momentos más difíciles y trascendentes de la vida estamos solos, aunque estemos rodeados de mucha gente. Bueno, todos esos elementos son importantes discernirlos y tenerlos en cuenta. Ahí apareció Manu también, mirá. Hola, Manu. Hola. Bueno, Fito, mirá, acá nos mandó un mensaje una chica que dijo que le da vergüenza preguntar, pero bueno, lo transmitimos nosotros. Así que si a alguno le pasa lo mismo, nos pueden mandar a cualquiera de sus coordinadores y que nos haga llegar a nosotros la pregunta, así preguntamos nosotros. Dice, muy bien, muchas gracias. Le preguntaría si tuvo el apoyo de sus amigos y si en algún momento pensó en el qué podrían pensar ellos. Sí, claro, porque está el tema de los prejuicios. Claro. Está el tema de los prejuicios. Yo lo hablé muy poco con mis amigos. Lo hablé cuando ya había tomado la decisión. Pero ese fue un tema, sí. Con una amiga lo hablé, con una amiga. Que le voy a decir quién es. Albina. La Albina para mí es como una hermana. Es una persona que yo puedo hablar con ella lo que sea. Una confianza muy grande y una amistad muy grande, que es algo hermoso. Por ejemplo, con ella yo lo hablé. Y ella me ayudó muchísimo, porque es la mirada desde afuera también. Y de alguien también que es creyente, no de alguien que viene a ponerte palos en la rueda, aunque también a veces es necesario que alguien te interpele, como para decir, bueno, a ver, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Es verdaderamente esto lo que a mí me va a hacer feliz? Porque en definitiva es eso, es descubrir un camino de felicidad y de realización para nuestra vida. No tiene sentido ser un cura o ser una monja y ser un amargado. No tiene sentido eso. Es triste encontrarse con personas así. Con personas tristes, amargadas, renegadas de la vida. No, no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere plenos, nos quiere libres, nos quiere felices. Y, por ejemplo, hablar con algún amigo a mí me hizo mucho bien. Después fue una decisión que también me la guardé mucho y la reservé. Mis compañeros de trabajo nunca supieron la búsqueda que yo tenía. Y a veces por ahí puede que te carguen, pueden que no te comprendan, puede que te etiqueten, te rotulen. Y bueno, son los costos que hay que tener. Lo que pasa es que abrir el corazón implica encontrar respeto en el otro. Nuestro corazón y nuestra vida no es la plaza, que entra cualquiera, sale cualquiera, hace lo que quiere, destruye, rompe. Es decir, nosotros con nuestra vida, con nuestro corazón, tenemos que ser personas muy respetuosas, porque en definitiva cada persona es un misterio, y entrar dentro de ese misterio implica que hay que ser muy cuidadosos. Por ese motivo es que mis compañeros no se enteraron nunca de lo que yo deseaba, buscaba. Quizás les llamaba la atención,
que iba a bailar, iba a Jet a bailar, y me iba a la misa a las 9 de la mañana. Y claro, me acostaba a las 6 y me iba a la misa de las 9:30, donde estaban todas las viejas encima. o sea, y entonces eso llamaba la atención. Eso llamaba la atención. No sé si te acordás, Fito, de mí, que una vez en una misa tuya hice lo mismo que vos. ¿Vos estabas en el grupo? ¿Eh? Yo estaba también. ¡Ay, qué bueno! Estaba con Nico también. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, yo siempre sigo yendo cuando voy a la misa de 9:30. Y me acostaba, a veces ni me acostaba porque iba a bailar a Jet y ya desayunaba y me volvía a la misa. O sea, eso es decir, bueno, ¿qué hay detrás de alguien que busca eso? Porque nadie me obligaba. Yo podía dormir. Yo podía dormir, podía quedarme en mi casa. Sin embargo, estaba esa búsqueda espiritual. Y después hubo algo que me cautivó mucho, que fue la vida de los franciscanos. Primero, la película, que se la recomiendo, Hermano Sol, Hermana Luna. Bellísima. Otra película, que es un poco oscura, pero que es muy bonita, Francesco. Otra película linda para ver. Otra película también linda es El hermano de Asís. Y el libro es muy bonito, el libro del padre Ignacio Larrañaga, que cuenta la historia de San Francisco de Asís, que es hermosa, es una vida preciosa la de San Francisco. Junto con los frailes franciscanos que iban a Chávez porque eran amigos y conocidos del padre Juan Carlos Di Filippo, eso a mí me cautivó. El padre Pascual, con su ser italiano todo así alegre, festivo, bueno, me cautivó, me gustó mucho la vida franciscana y por ese motivo decidí ser franciscano, porque lo que experimentaba yo en los sacerdotes del clero diocesano, como el padre Juan Carlos, el padre Vicente, que ustedes no lo conocieron, pero lo pueden haber escuchado nombrar, el actual padre Rubén, es el tema de la soledad, de vivir solo. Los franciscanos vivimos siempre en comunidad, y eso es algo muy lindo, porque vivís el espíritu de la familia. Ustedes fíjense, los que pudieron mirar la misa, cuando se transmitió el otro día, yo agradecí a mi familia, agradecí muchas cosas, pero yo me emocioné cuando agradecí a mis hermanos. Porque he vivido, por ejemplo, estos últimos 10 años con jóvenes de 21, 23, 25 años, de 28, algunos que ya son profesionales, como hay 2 psicólogos, un ingeniero, docentes, es decir, gente que ha hecho carreras universitarias, pero que sin embargo se han planteado la vocación. Bueno, y es hermoso vivir con los jóvenes, porque el espíritu joven de ustedes nos entusiasma a nosotros y nos da alegría a los que somos ya más grandes, a los que nos ponemos viejos, a los que a veces nos hacemos problemas por cosas que a veces tienen sentido, pero a veces hay otras cosas que nos damos manija demasiado. Y ustedes tienen una frescura, una libertad, que es algo muy lindo, que los grandes y los adultos tenemos que aprender de ustedes. Por eso a mí la vida franciscana me atrajo mucho, y por eso decidí ingresar a la orden franciscana. Bueno, se nos está llenando de preguntas. Estamos con todo. Dale, no hay Y problema. también les digo que está el chat activado, por si quieren mandarlo por acá también pueden. Hay 2 chicas que más o menos hicieron la misma pregunta, así que te las leo. Dale. Dice, quería preguntarte si en este camino de discernimiento se les interpuso sus planes ante los de Dios. Por ejemplo, tener una familia, estudiar, o sea, ¿sintió negación? Y después la otra dice, ¿cómo y cuándo sintió el llamado a su vocación? No es que es algo preciso, era un camino de realización. Yo descubría que quería estar todo el día en las cosas de Dios. Me gustaba mucho, era misionero de la Virgen.
llevar la Virgencita de Schoenstatt, la Madre Tres Veces Admirable. En día por medio iba a una casa y llevaba la Virgen. Después iba todos los días a la misa. Rezaba la liturgia de las horas con el Padre Juan Carlos. Visitaba enfermos. Trabajaba para la capilla de Fátima, la que está en la ruta, en la avenida Carricar, en el ingreso. Porque al pertenecer yo a ese sector, iba y trabajaba allí. También trabajé dando a veces catequesis a algunos chicos que tenían enfermedad. Y entonces eso hizo que a mí me entusiasme mucho y por ahí sentí que era que Dios me estaba llamando. Porque yo Fito, fíjate que te silencié sin querer. Activar el micrófono. Disculpa, mil disculpas. Ahí está. ¿Ahora? Sí, listo. Listo, gracias. Entonces, yo sentía que por ahí pasaba lo mío, que yo me sentía feliz, alegre. Yo quería estar ahí con las cosas de Dios. Y el trabajo era un trabajo. Yo creía que en el trabajo, ¿qué iba a hacer? Tenía que, a lo sumo, iba a formar una familia que no me veía, podría llegar a tener hijos que no pensaba, no estaban en mis planes, tenía que esperar que pase el tiempo y así ponerme viejo, jubilarme y después morirme. Y digo yo, ¿y esto va a ser mi vida? Entonces yo pensé, no, acá tengo que pensar otra cosa. Por ahí pasó mi vocación. Yo no sentí nada en especial. No es que yo tuve un sueño, no es que me habló a alguien, no, nada, nada, nada. A mí me cautivaba mucho estas dos personas, la hermana Isa y el padre Juan Carlos. El modelo de sus vidas me ayudó mucho a mí. En segundo lugar, si aparecieron en algún momento objeciones, y claro que sí, porque el ser padre, el ser esposo, la realización personal, y claro que es algo que en algún momento aparece, y vos decís, bueno, yo estoy optando esto, y esta opción es clara y es precisa. Anduve así coqueteando un tiempo con una chica, tipo así noviazgo, pero yo veía que no era lo mío, y que no era honesto de mi parte entusiasmar a alguien en algo que yo no estaba dispuesto a sostenerlo. Entonces, por ese motivo que a los 24 años decidí hacer un camino de discernimiento. Pero el angelito negro está acá, y el otro, el angelito blanco, está acá, y los dos te hablan y te queda la cabeza así. Claro que sí, que no es fácil. Y después vos tomás la decisión, pero también tenés la pregunta, ¿y no me habré equivocado? ¿Será esto lo que Dios quiere o será raye mío? También lo pensé muchas veces. También lo pensé a eso. Por eso, cuando entré a la orden franciscana, yo no renuncié al trabajo. Me tomé licencia sin goce de sueldo por 2 años. Y al año renuncié. Porque dije, no puedo estar así. No puedo estar con un pie acá y con el otro allá. No puedo estar así. Tengo que desprenderme, ser libre, renuncié y a partir de ahí tuve mucha libertad. Sentí una gran libertad para poder decidir plenamente y no estar con un pie acá y otro pie allá. No sé si respondí. A ver, la pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, acá en el chat, todo bien, todo bien. En el chat mandó Emanuel Vázquez, ¿cómo vive esta época de distanciamiento social en su profesión? ¿Cómo se está adaptando a este gran cambio? Bueno, Manuel, mira, estoy viviendo la novedad, por ejemplo, del uso de las plataformas virtuales. Estas reuniones, esto de encontrarnos, es algo muy bonito. También haciendo videitos, por ejemplo, videos con saludos, con motivo de las fiestas patronales, con motivo de cumpleaños, de saludos. Es decir, estoy trabajando mucho con esto, con todo lo que es la plataforma. Claro, no estamos acostumbrados a la virtualidad, a esto, es todo un ejercicio.
Para ustedes es distinto, porque ustedes ya vienen con un pendrive y un chip incorporado. Pero para nosotros los grandes no es tan simple. Pero yo me estoy adaptando y te digo que me está gustando mucho, ¿eh? Ahí te va a preguntar Bueno, Juanita. acá nos mandaron una pregunta que está muy bueno para relacionarlo con lo que nos está pasando a nosotros últimamente, que por ahí en la cuarentena a muchos se nos ha bajado la fe. Y dice, ¿se distanció de sus amigos y sus papás en algún momento? ¿Se tuvo que trasladar a varios lugares o ciudades? Y si sintió alguna vez que quería dejar de ser religioso. O sea, si tuviste altibajos en la fe sería. Que es por ahí lo que nos está pasando a algunos de nosotros ahora con el tema de que no podemos juntarnos y no podemos hacer un montón de actividades que antes solíamos hacer. Mira, altibajos sí que he tenido, altibajos. Y le cuestiona a Dios algunas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué tienen que pasar determinadas situaciones a seres queridos, a personas, a amigos que nosotros conocemos? ¿Por qué a veces la enfermedad, la muerte, la injusticia, tantas cosas que vivimos, ¿no? Yo he tenido que acompañar, por ejemplo, a padres que tenían un único hijo y se los han matado. Y eso es durísimo. Acompañar la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un hermano, la separación de personas, son situaciones muy tristes y dolorosas que muchas veces nos llevan a cuestionarnos qué pasa con Dios en esto. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no nos escucha? Entonces, eso puede llevar a crisis. Yo me he enojado con Dios, me he enojado, pero no he renegado. Y eso es algo que es muy importante. Sí, Facundo. Yo me he enojado a veces con Dios, porque a veces he experimentado que Dios es injusto. Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y qué es lo que pasa? Claro, la justicia de Dios se pone muchas veces en cortocircuito con la misericordia. Estos son dos atributos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a eso lo vivimos como humanos que somos. Y entonces a veces no comprendemos mucho ni la justicia ni la misericordia. Las dos cosas nos cuestan mucho. Pero yo he vivido eso. El tema de la distancia, y sí, claro que sí, que uno ve, que lo experimenta y se siente. Yo desde el año 94 a la fecha he pasado por Bahía Blanca, por Salta Capital, por Moreno, por Merlo, por Ciudadela, por Tartagal, límite con Bolivia, Córdoba, Río Cuarto, de vuelta a Merlo y ahora Corrientes. Claro que vas. Y eso es desarraigo. Y eso es desarraigo. No es fácil vivir el desarraigo. Porque uno se queda sin lo que te sostiene. Pero bueno, cuando uno empieza también a descubrir en la vida qué es lo que verdaderamente nos sostiene a nosotros y en la vida, bueno, lógicamente que el corazón, los sentimientos, las emociones están, pero uno puede sobrepasar esas cosas. Hoy es todo un tema, todo esto que estamos viviendo y pasando con la virtualidad. No poder estar con los seres queridos, a veces no poder visitarlos, no poder viajar, en situaciones tristes y dolorosas, ni siquiera poder despedirlos. Triste. A veces ni siquiera en lo mínimo, cuando parte un ser querido, de no poder ir, no poder estar. Bueno, Dios quiera pase pronto esto que estamos viviendo, pero Dios quiera también todo esto de la pandemia nos haga mejores personas, y a valorar lo que realmente es importante, y no a quedarnos con pavadas, con estupideces, con cosas que realmente no nos hacen bien. ¿Te respondí, Facundo, más o menos la pregunta? Está silenciado. No sé quién No era. fui yo. No. Ah, Emanuel Vázquez fue. A Emanuel. Muy bien. Respondí más o menos a Emanuel. Sí. Hice esa pregunta porque como esto es un tema muy nuevo para todos, más acá de que, como decís, estamos
capaz los jóvenes adaptados al tema de la tecnología. En el tema de la fe cambia mucho, creo yo, porque es algo que estamos acostumbrados a hacer presencial, no por un tema así virtual, ¿no? Y como siempre se ha dicho, no es la misma conexión, pero bueno, encontramos siempre esa forma de llenar la llamita, ¿no? Volver a prenderla. Y siempre es interesante ver cómo cada persona que ha elegido una vocación como vos, de este tipo, cómo mantiene su llamita, qué cambios ha tenido que tener y cosas diferentes. Y al ver su historia anterior también es como ver sus costumbres y a qué está dispuesto a dar por una vocación, y es algo muy lindo. Así que gracias, sí, respondiste todo. Gracias, Emanuel. Bueno, ahora dice, esta viene de un adulto. Ajá, muy bien. Si en los lugares que él estuvo trabajaba en la pastoral juvenil, y si es así, ¿qué hacía? Mira, yo he sido párroco. Entonces he tenido que trabajar con todos los ámbitos de lo que implica la parroquia. Muchas veces en el ámbito de la catequesis hay muchos jóvenes, y especialmente en el ámbito de la pastoral de los colegios. Ese ha sido un ámbito que me ha gustado muchísimo, trabajar en los colegios secundarios y primarios, haciendo celebraciones, convivencias, retiros, paseos. Eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Estos últimos 10 años fue menos, porque trabajé desde la parroquia. Pero en Río Cuarto, por ejemplo, nosotros los franciscanos tenemos un colegio de unos 1.400 alumnos, para que te ubiques. Con turno, mañana, tarde y noche. Por lo tanto, tenés un ámbito para trabajar que es muy lindo. Y algo que me gusta mucho a mí trabajar con los jóvenes es todo lo que es el compromiso social. Por ejemplo, ayudar en un comedor, trabajar en todo lo que es el voluntariado, enseñar a leer, a escribir, hacer apoyo escolar, arreglar una casa. Esas son cosas que hemos hecho muy lindo. Por ejemplo, en la casa de unos viejitos, ir y limpiarle todo el patio, sacarle el pasto, pintar, arreglar algo. Esas son cosas muy lindas que entusiasman mucho y que los jóvenes lo hacen con mucho gusto y con mucha alegría. Lo mismo que ir a misionar. En el caso nuestro tenemos comunidades muy pobres y también algunas aborígenes en el norte de Salta. Eso es algo muy lindo. Bueno, la verdad que están activos los chicos y siguen mandando, así que genial. Muy bien, muy bien. Acá hay dos preguntas relacionadas, una que nos preguntaron y justo se relaciona con una nuestra. Sí. Dice, nosotros preguntamos, ¿qué pensás de los padres y jóvenes que están compartiendo la fe de manera virtual ahora en estos tiempos? Y una chica acá dice, Martina Ferrari, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros los jóvenes para poder encontrarnos con Cristo en nuestro día a día con este tema de la cuarentena? Que no podemos ir a la misa, ni a la capilla, ni a grupo juvenil. Y se nos complica más mantener nuestra fe en alto. Bueno, hay algo que está muy bueno, que es, por ejemplo, no sé si ustedes reciben los videitos de Pablo Martínez. Sí, sí. Sí. Eso es algo que está muy bueno, está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La tarea previa de leer el texto, por ejemplo. Leer el texto bíblico que aparece abajo en el videíto, del Evangelio de cada día. Ese Evangelio, si uno lo puede leer, puede comprender mucho mejor lo que Pablo está diciendo en un minuto y medio. Ese muchacho tiene una capacidad de síntesis y de interpelar con lo ordinario y lo cotidiano de la vida que ayuda muchísimo. Bueno, la fe es eso. Por ejemplo, es escuchar eso, meditarlo y quedarse uno pensando, dar vuelta en la cabeza. Eso es vivir la espiritualidad. No hay que confundir religión con cotorreo. ¿Qué significa cotorreo? Oculto. Solo el culto. Se puede cometer a veces el error de creer que la religión es culto. Voy a la misa, está muy bien que yo me alimente con la misa, que escuche la palabra, que comulgue, pero eso después lo tengo que llevar a la vida. Lo tengo que llevar al compromiso, tengo que ser coherente, porque si yo voy a ir a la misa
voy a comulgar, voy a escuchar la palabra, pero después, con mi vida, no voy a ser buena persona, no voy a estar comprometido, no voy a ser solidario, no voy a ayudar, me quedé solo con una religión de culto. Y esa religión de culto no sirve mucho. Puede ser hasta un autoengaño. Por eso cultivar la espiritualidad es algo muy hermoso. Hoy tenemos muchísimo, muchísimo para cultivar la espiritualidad y el mundo interior. Por medio de los videos, el evangelio de todos los días. Hoy viene, por ejemplo, la revista que se llama La Liturgia Cotidiana. Es algo hermoso. Tenés el evangelio de todos los días con las lecturas y una breve reflexión. Si ustedes no lo tienen, yo se lo puedo pasar a Juanita. Y por ejemplo, Juanita, se lo pasás a todos. Tenés para el mes todas las lecturas que se leen en la misa todos los días, con una breve reflexión que te puede ayudar a meditar, a confrontar la vida. ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque eran dos ahí. La otra era... Para que la encuentre. Era la nuestra, me parece, ¿no? ¿Qué pensás de los padres y jóvenes que están compartiendo la fe de manera virtual? O esa, no, esa es la que respondiste, ¿no? Sí, ¿y la otra? La otra era, para que la busco. ¿Y cómo vivíamos la fe en este tiempo, no? Claro. Claro. Sí. De manera virtual. Sí, bueno, hay que alimentarla. La peor oración es la que no se hace. Esa es la peor oración. ¿Sí? Cualquier oración, la que a cada uno le guste. A algunos les gusta rezar el rosario. Bueno, perfecto, rezar el rosario. A otros les gusta meditar la palabra, ¿sí? Y hacer lo que se llama la lección divina. ¿En qué consiste la lección divina? Leer el texto de la Biblia y hacernos una pregunta. ¿Qué dice el texto y qué me dice a mí? ¿Qué me interpela a mí hoy esta palabra de Dios? Eso es riquísimo cuando lo logramos descubrir para cada día. Bueno, acá Santi Cano ahora, Santiago Cano, dice, mi pregunta es, ¿qué haces cuando sentís que no podés abrir el corazón? ¿Qué haces? Y bueno, yo pienso que si uno es consciente de eso, hay que tratar de hacer un camino interior. Porque el corazón tiene el picaporte del lado de adentro. Es como las puertas de nuestras casas. Vieron que ahora estamos viviendo con las puertas con picaporte ciego porque nos entran, nos roban. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, a veces las heridas de la vida, situaciones que hemos vivido, que nos han pasado, desilusiones, pueden provocar que uno se encierre y se encapsule. Fíjense que la primera reacción física que nosotros tenemos ante un dolor, por ejemplo, si te van a pinchar, es cerrar los ojos. Es la primera reacción física que tiene por naturaleza. Ante una agresión, fíjense en el caracol. Lo vas a tocar, lo tocas y ¿qué hizo? Se metió dentro de su casita. Es decir, nosotros nos encerramos. Bueno, cuando el corazón está cerrado, es un trabajo interior muy grande que hay que hacer. Y tampoco se puede violentar. Tampoco podés obligar al otro que abra el corazón, obligarlo. Hay que saber respetar, hay que esperar los tiempos, los procesos, lo que se llama. Por ejemplo, cuando uno va a un psicólogo, a veces el psicólogo se da cuenta de lo que a nosotros nos pasa, de lo que sufrimos. Pero el psicólogo tiene experiencia, tiene paciencia, sabe esperar, para que la persona poco a poco, así como la cebolla, que va sacando una cáscara y va sacando otra cáscara y va sacando otra cáscara, logra que en algún momento abra el corazón. A veces hay personas que lo hacen rápidamente, hay otras personas que les lleva toda la vida y les cuesta mucho, porque también hay que ser muy cuidadoso. Y cuando una persona ha sufrido, por ejemplo, decepciones, porque hay que ser muy cuidadoso.
cuando una persona abre el corazón con lo que dice. Hay que ser muy cuidadoso con aquello que uno recibe. No es cuestión de manipular, no es cuestión de salir y ventilar. Es decir, hay que ser muy, muy cuidadoso en esas cosas. Porque después la persona que pasa por una decepción así y no abre más el corazón, ¿qué lo vas a abrir? ¿Qué vas a decir? Si después van a salir a ventilar lo que vos dijiste. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso. Y por eso la importancia que tiene el sigilo. Hay un sigilo que se llama sigilo de la confianza. Si yo a Griselda le cuento algo, Griselda, porque es mi amiga, lo va a callar, lo va a guardar y lo va a conservar en su corazón. Ese se llama el sigilo de la confianza, el sigilo de la amistad. Hay otro sigilo que es el sigilo profesional. Si yo le comento al médico o al psicólogo que voy el problema que tengo, se supone que no le va a decir al paciente que viene detrás mío, el que estuvo delante tiene tal y tal problema. ¿No es de un profesional serio hacer eso? Ese se llama el sigilo profesional. Y los religiosos tenemos un sigilo que es mucho más importante, que se llama el sigilo sacramental. ¿Qué significa el sigilo sacramental? Que uno lo calla, no lo puede hablar, porque está respetando la intimidad de la persona y porque descubre que en eso hay un misterio de Dios que no somos nosotros dueños. Entonces, abrir el corazón es todo un arte, que hay que tener paciencia hacia los demás, pero también tener paciencia con nosotros mismos, que es lo que a veces nos cuesta. No sé si respondí. Gracias, padre. Sí, sí. Genial. Bueno, acá nos llegó un mensaje que, bueno, por ahí es algo que les pasa mucho, pero bueno, esta persona nos lo mandó, que dice: ¿cómo puedo hacer para sobrellevar la convivencia con mi familia? ¿Y cómo puedo solucionar los problemas que tengo si nunca tuve una muy buena relación con ellos? Y bueno, que es algo que por ahí se nos está, o sea, que se les da a muchos jóvenes en las casas, y más con este tema de la cuarentena, que, bueno, tenemos que estar todos juntos. Y sí, la convivencia no es fácil. Y el estar mucho tiempo juntos, a su vez a veces en espacios reducidos, hace que surja lo mejor y lo peor de nosotros. Lo mejor y lo peor. Nos cuesta tener paciencia, a veces estamos alterados, una chispita puede generar un incendio, encima hay otros factores que influyen, como por ejemplo el factor laboral, el problema económico con las consecuencias que tiene. Todo esto hace que sea una situación muy compleja. Bueno, hay que tener paciencia, hay que tratar de buscar ayuda en caso que cueste esto, tratar de encontrar escapes, por ejemplo, por medio de esto, de las plataformas virtuales, juntarte con el amigo, poder hablar, poder abrir el corazón. Es decir, que no sea una olla de presión, porque si se convierte en una olla de presión, eso tarde o temprano va a explotar. Y hay cosas que tenemos que hacer. También entretenernos, buscar cosas para hacer, cosas útiles, aquello que nos guste, aquello que nos haga bien. Tal vez a algunos le gusta hacer ejercicio físico, a otros le gusta leer, le gusta escribir, le gusta hacer algo. Bueno, tratar de ocupar el tiempo, porque una cabeza que no está ocupada corre el riesgo de pensar muchas pavadas, y la cabeza después nos juega en contra, porque agarramos el inflador y empezamos, y la cabeza así, 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 y se nos explota. Fíjense que hay mucha gente que se está enfermando también en esta época. Enfermedades como la depresión, la angustia, algunas obsesiones, personas que tienen algunas obsesiones, la están pasando muy mal. Por eso, porque no logran
desactivar la cabeza todo el día pensando con lo mismo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Y tampoco podés vivir como perro y gato en la casa. Por lo tanto, hay que saber también ubicar los tiempos, los espacios, tener paciencia. No sé si más o menos me expliqué. Sí, genial, Fito. Bueno, primero lo que quería decir es que podríamos poner un horario hasta para finalizar, tipo 9:30, si les parece, porque si no podríamos estar hablando una semana, si queremos, sin parar, porque aparte, muy lindo lo que está compartiendo. Y por ahora seguimos. Así que vos... Dale, sí, yo no tengo apuro, no hay problema. Y si otro día quieren que nos volvamos a juntar, lo hacemos. Basta que yo lo agende. Entonces yo no asumo otro compromiso, yo lo hago con mucho gusto. Genial. Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, Por acá... ejemplo, podríamos hacer un día un cine debate. Ustedes me proponen, claro, mirar una película todos juntos y después me dicen, bueno, a ver, ¿qué opinas de esta película? ¿Qué te parece esto, aquello? A ver. Estaría buenísimo. Muy bueno, Sí. muy bueno. Es cuestión de organizarnos con tiempo. Claro, hay una película que se llama, me parece que es La Aldea, muy bonita. O La Choza me parece que se llama. La Aldea o La Choza. La cabaña. ¿Eh? La cabaña. La cabaña, esa, La cabaña, ahí está, correcto. La cabaña. Es una película hermosa que nos replantea qué imagen nosotros tenemos de la Santísima Trinidad. Es muy bonito y podemos trabajar el tema del perdón. ¿Vos, Griselda, la viste esa película? Sí. Bueno, es una película hermosa que se podría trabajar. Podríamos hacer Está en Netflix. Sí, claro. Podríamos hacer un cine debate y es algo muy lindo. Estaría muy bueno, sí. Nos ponemos en campaña. Dale. O otra película que a ustedes se les ocurra, no hay problema. Genial, genial. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, acá Agos Torres nos dice, yo estoy recién haciendo un camino de discernimiento de vocación. Discernimiento. Sí, está muy bien, yo entiendo, no hay problema. De vocación. ¿Es normal querer una respuesta ya? ¿Cómo trabajar la paciencia? Y claro que sí, que es normal que uno quiera una respuesta ya. Y encima, los que tenemos tendencia a ser ansiosos, yo soy terriblemente ansioso, terriblemente ansioso. Me cuesta mucho tener paciencia, aunque a veces no lo muestre. Yo me muestro sereno, me muestro tranquilo, pero por dentro no es así. Y quisiera las cosas ya, quisiera que todo pase rápido. Y bueno, y a veces no es así en la vida, y hay que tener paciencia. Y la paciencia es todo un ejercicio que tenemos que hacer hacia adentro de nosotros, para calmar la ansiedad. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? La ansiedad, en su etimología, significa vivir adelantado. El ansioso es esa persona, el que vive adelantado. No está viviendo el presente. Y cuidado, que a veces la ansiedad nos hace perder el presente. Porque queremos vivir tan adelantados, hace que al presente no lo vivamos plenamente ni lo disfrutemos. El ansioso generalmente no puede disfrutar nada. Y tampoco hay que tomar decisiones cuando uno está en ese estado. No hay que tomar decisiones si uno está enojado, no es bueno. No es bueno tomar decisiones si uno también está así, ansioso. ¿Por qué motivo? Y porque vas a tomar decisiones apresuradas que tal vez no van a ser después las acertadas. Padre, por ahí también el tema de la edad, en lo que es la vocación. O sea, con 15 años, 14 años, ese llamado, ¿cómo uno lo puede llevar? Bueno, primero hay algo que es importante. La vocación no solamente es a la vida consagrada, a la vida religiosa, al sacerdocio.
La vocación, primero, la palabra vocación viene del latín que significa vocare, que significa llamado, a lo que Dios nos llama. Dios te puede llamar a una profesión, a elegir una profesión. Dios te puede elegir a un servicio. Dios te puede elegir a un llamado de vocación especial, como de consagración particular, como puede ser el sacerdocio. Es decir, pero nosotros a toda vocación la tendríamos que elegir. El docente se supone que es docente por vocación. El policía se supone que es policía por vocación, no porque sea una salida rápida de trabajo y segura. Es decir, la vocación es descubrir ese llamado de Dios en nuestra vida. Ese llamado que los planifica, que nos hace felices. Y a su vez es importante tener los ciclos de la vida cerrados también para uno elegir una vocación. Entonces uno lo puede elegir con libertad. Y hay que ir trabajándolo de a poco a aquello que Dios nos va llamando para que en algún momento uno pueda optar. Porque la vocación también exige optar. Cuando uno opta, está eligiendo algo y a otras cosas las está dejando de lado. No se puede todo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos cuesta también y que es difícil. Acá tenemos otra, Fito. Dice, Dale. ¿algún muro, realidad que le dificultó seguir por el camino de Dios? ¿Y algún puente, algo que le haya facilitado la llegada a su camino? Buena pregunta. Un muro, y un muro de hoy es, por ejemplo, todo el tema del materialismo, todas estas cosas que a veces cautivan el corazón y que también el mundo no lo comprende. En el caso nuestro de los religiosos, los votos que hacemos, voto de obediencia, voto de castidad, y voto sin nada propio, en el caso nuestro de los franciscanos, que se expresa en el voto llamado de pobreza. El mundo no lo entiende. Hoy, con el medio de la carrera de lo económico, el materialismo, todas estas cosas, ¿cómo se entiende que vos podés ser feliz viviendo esos votos? Entonces, ese es un gran obstáculo y una gran piedra con el que te encontrás a la hora de tomar la opción, porque no se te comprende, porque puede que eso cueste también mucho, porque tenés que, en una especie como de pretender nadar en contra de la corriente. Puentes que son hermosos, que hoy uno también transita, la generosidad de la gente, la amabilidad, lo lindo que uno descubre de las comunidades, que uno llega a un lugar y te sentís como que sos parte de esa gente toda la vida. Ustedes cuando han misionado seguramente lo experimentan. Vas a una casa, te abren las puertas, te reciben. Una persona que abre su vida y su corazón así, de par en par, eso es maravilloso. Que te cuenta la vida. ¿Y por qué te la cuenta? ¿Porque sos Juanita Selinger? No. ¿Sabes por qué te la cuenta? Porque tienen fe. Y porque ven en vos, Juanita, en ustedes, ven el rostro de Dios. No es por Fito que la gente abre el corazón y cuenta su vida. No es por Fito. Es por lo que represento. Es por este hábito que tengo. Es por eso. Bueno, y esos son puentes realmente maravillosos que te entusiasman mucho y que te alegran. ¿Te respondí más o menos? ¿O me fui por la rama? ¿Qué transmitieron? Sí, perfecto. Acá dice, tengo una pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que estuviera pensando entrar en el seminario? Y yo le diría que siga adelante, que lo piense, que busque ayuda, que sea una decisión madura, no una decisión inmadura, sino que sea una decisión madura, que esté preparado, que va a tener que pasar por muchas dificultades, que no va a estar viviendo entre angelitos. A mí me ayudó mucho eso, todos esos consejos que me dio el padre Juan Carlos Di Filippo, porque a veces uno después cree que porque estás con gente religiosa, todo está bien, todo es lindo, todo es armonía, todo paz, los pajaritos que cantan. Después te encontrás que no es así.
te encontrás que no es así. Y a veces, si no estás preparado para eso, y produce decepciones muy grandes, e incluso frustraciones. Bueno, acá nos preguntan, ¿cómo se hace para confesar siempre el mismo pecado? Y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. A veces hay pecados que nos cuesta muchísimo, porque es nuestra debilidad. Y en la debilidad, Dios nos hace ver su grandeza. No es tan importante nuestra debilidad, es más importante la grandeza de Dios. Yo me puedo confesar, por ejemplo, de que tengo mal carácter. Vamos a suponer que tengo mal carácter, que contesto mal, que no tengo paciencia. Y capaz que es eso que voy a tener que luchar toda la vida con eso. Pero cada vez que lo confiese, y cada vez que yo lo confieso a eso, estoy descubriendo que Dios me está invitando a que yo sea consciente de ese límite y que yo lo vaya trabajando de a poquito para ir adquiriendo la paciencia, la confianza, porque es nuestra condición humana. A veces creemos que ser santo implica ser perfecto. No, no tiene nada que ver eso. Los santos son pecadores, como cualquiera de nosotros, pero que se arrepienten, que piden perdón, y que aunque 1000 veces se caen, 1001 se levantan. Lo importante es que nosotros con nuestros límites los vayamos trabajando. No importa que lo tengamos que confesar siempre. Y bueno, capaz que esa será nuestra cruz también. Y capaz que será nuestra humillación de tener que decir, siempre tengo que repetir lo mismo. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Que me termino de confesar, hago 20 metros e hice lo mismo. A mí me pasa eso. Creo que les pasa a todos. ¿Bien? Bueno, ¿y qué hay? Entonces tiene que decir, Fito, recordá que sos pecador. Recordá que con tu pecado tenés que ser humilde. Que entonces no tenés derecho a señalar los errores a los demás. Y si te tenés paciencia a vos mismo, tenés también un poco paciencia a los demás. Cosa que a mí también me cuesta un montón. Porque como dice el Evangelio, mirar la paja en el ojo ajeno es facilísimo. Ahora reconocer la viga que a veces tenemos en nuestro ojo, nos cuesta mucho. Bueno, mirá, tenemos la última como para ir finalizando, si te parece. Bueno. ¿Qué le dirías a una persona que estuviera pensando... Ah, no, esa ya la hice. Yo le quería preguntar si en todo este cambio hubo algo que tuvo que dejar de lado y le costó bastante. A mí la fraternidad, en este cambio ahora de venir a vivir a Corrientes y de la responsabilidad que tengo, que es muy grande, me costó mucho dejar el conurbano bonaerense, Buenos Aires, que yo estaba acostumbrado, a vivir a otro ritmo. Corrientes es otro ritmo, otra cultura, otro modo de vivir. Y después, la comunidad con la que yo vivía, como les decía antes, éramos 11. El viejo era yo era el más viejo, que quizás puedo tener la edad de los padres de ustedes. Yo tengo 54, cumplí 54. Quizás sus padres son más jóvenes que yo, pero yo era el más viejo. Después vivía con jóvenes que en su gran mayoría estaban entre los 20 y los 30. Eso me cuesta un montón, porque ahora estoy viviendo en otra situación, en una casa donde somos poquitos, y ahora el joven soy yo. Eso es lo que más me costó. Bueno, Fito, primero que nada, felicitaciones y también agradecerte, bueno, por sumarte y por acompañarnos en esto que surgió así para, como contamos, creo que contamos en el video, que surgió más que nada para hacerlo acá en nuestra zona, en Chávez, y bueno, gracias a Dios se terminó agrandando y nada, re lindo. Y también decirle a los chicos que muchas gracias a todos los que se sumaron hoy, que con esto vamos a cerrar el primer día y
Mañana arrancamos un poquito más tarde, así que nada, la verdad muchísimas gracias a todos los que se sumaron y espero que la estén pasando súper bien. Bueno, muchísimas gracias a mí por invitarme también. Yo estoy muy contento, muy alegre, muy feliz de haber compartido este rato con ustedes. Cuenten conmigo en lo que yo los pueda ayudar. Juanita, vos tenés mi teléfono. Si alguno de ustedes lo necesita, se lo pasás, Juanita. No hay problema. Dale, Les pasás mi celular, no hay ningún problema. Bueno, y cuenten conmigo para lo que podamos hacer. Así que saludos para ustedes, para todas sus familias, que lo pasen lindo y nos mantenemos en contacto. Bueno, antes que se vayan, esperen, no se vayan. Necesitamos que activen las cámaras y les sacamos una foto para después subirlo. ¿Les parece? Dale, sí, claro que sí. Así que activen las cámaras, por favor. ¿Dónde abro? Acá. Vayan activando, mirá. Acá ahí. Ahí está, ahí apareció Benjamín. Y otra capa. Hermoso encuentro. Roberto, no puedo entrar. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Fito. Bueno, Fito, estás invitado también a los próximos Zoom que se van a Abrazo, realizar. Fito, Si te querés gracias. sumar, te mandamos toda la invitación. Me invitan cuando quieran. Juanita, vos me mandaste un link, listo. Nos vemos. Muchas Mucha suerte a gracias. todos. Que descansen. Igualmente, saludos. Un beso. Adiós. Adiós.